con la voz profunda y sabia de un experto narrador, permitan mediarles a través de la vasta y fascinante historia del arte universal, desvelando la trama central de la expresión humana a lo largo de milenios, tal como la concibió Carlos Javier Taranilla en su obra breve Historia del arte. El arte, actividad creadora del ser humano, es un reflejo de su sentir y vivir, determinado por factores históricos, sociales, económicos y religiosos. No es un concepto estático la belleza, su pilar fundamental, ha sido debatida desde la antigua Grecia, donde se asociaba a lo útil y bueno con lo cagatia. Para analizar una obra se emplean dos enfoques o el iconográfico, que describe sus elementos, y el iconológico, que ahonda en su significado. La consideración social del artista ha evolucionado desde el anónimo, artesano prehistórico y medieval, pasando por el ensalzamiento intelectual, renacentista y barroco, el genio romántico incomprendido, hasta el mero elemento productivo o la celebridad del siglo XX. Las artes se clasifican tradicionalmente en 7 bellas artes: arquitectura, escultura, pintura, música, poesía, danza, cine o en artes mayores y menores, distinguiéndose también las artes plásticas por su capacidad de modelado. Nuestro viaje comienza en la prehistoria, una era de más de 1.000.000 de años. En el Paleolítico superior, el Homo sapiens sapiens creó las primeras obras artísticas. Destacan las Venus de la fertilidad, pequeñas estatuillas femeninas que exageran los órganos reproductores, sugiriendo el papel preponderante de la mujer en una sociedad matriarcal. El arte rupestre o parietal floreció en cuevas como Lascaux, Francia, y Altamira, Cantabria, formando la escuela franco-cantábrica. En Altamira, conocida como la Capilla Sistina del arte cuaternario, la perfección técnica en la captación del movimiento, el volumen y el naturalismo de bisontes y la gran cierva es admirable, todo con tintes ocres, rojos y negros. La pintura levantina, posterior y de estilo esquemático y monocromo, representa escenas de caza y danza con la figura humana ya presente, como en la cueva de Cogüire. El neolítico y la edad de los metales trajeron la revolución sedentaria, la agricultura y la ganadería. Surgió la especialización y el ocio, dando paso a la cestería, el tejido y la cerámica, con piezas decoradas geométricamente, como la cerámica cardial. La arquitectura megalítica se alzó con menires, dólmenes como el de la Menda, Trilitos y Cromlech, Stonehenge en Inglaterra, posible observatorio astronómico. En las Baleares, la cultura talayótica dejó talayotes, taulas y navetas. La inconclusa naveta de Studons, ligada a una trágica leyenda. La Edad del Hierro vio el arte ibérico en la península, con esculturas funerarias como la bicha de Balazote y las célebres damas, Dama de Elche, Baza, Cerro de los Santos, con cavidades para cenizas. El arte celta se manifestó en Castros y la orfebrería. Saltamos al creciente fértil, cuna de civilizaciones. Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, fue hogar de sumerios, acadios, babilonios y asirios. El arte sumerio se caracteriza por pequeñas esculturas de ojos exagerados, udea de lagas y estelas narrativas, estela de los buitres, estandarte de Ur. La arquitectura sumeria innovó con el arco y la bóveda y creó el zigurat, torre escalonada rematada en templo observatorio. El imperio acadio dejó la estela de Naram-Sin con su dinamismo y el paisaje. En Babilonia, la estela de Hammurabi grabó el famoso código de la ley del talión. Los asirios edificaron palacios monumentales, Caosabad, guardados por toros, alados androcéfalos, lamasus y genios protectores, y sus bajorrelieves exaltan la fuerza y la caza, la leona herida. La Neo-Babilonia de Nabucodonosor II construyó la puerta de Istar y los jardines colgantes, una de las 7 maravillas. Finalmente, el imperio persa aqueménida dejó palacios Persépolis, con capitel de toros arrodillados y tumbas rupestres. En el antiguo Egipto, la vida giró en torno al Nilo y a la creencia en el más allá. El arte, estrechamente ligado a la religión y la muerte, buscaba la eternidad. La paleta de Narmer III, 1100 a.C., unificó el país. Las primeras tumbas fueron mastabas, pero el imperio antiguo Zoser, Keops, Kefren, Micerino vio el auge de las pirámides, gigantescas tumbas escalonadas o triangulares, testimonio de una sociedad jerárquica y una fe inquebrantable en la vida de ultratumba. La desnarigada esfinge de Gizeh combinaba cabeza humana y cuerpo de león. La escultura egipcia Príncipe Raotep y Nofret, el escriba sentado, Sheikh el Beled cultivó el bulto redondo y el relieve con hieratismo, frontalidad y tamaño jerárquico. En el Imperio Nuevo surgieron los hipogeos y templos excavados en las rocas Peos, como los colosales de Abu Simbel de Ramsés II y el funerario de Hatshepsut,
en Deir el-Bahari. Templos aéreos como Luxor y Karnak, con sus salas hipóstilas y obeliscos, muestran la grandiosidad adintelada de esta civilización. La tumba intacta de Tutankamón 1922 reveló un fabuloso ajuar funerario y una icónica máscara de oro y lapislázuli. La pintura mural, con sus colores planos y delimitación en negro, ilustraba pasajes para el juicio de los muertos del libro de los muertos. El extremo oriente nos transporta a la India, donde la primera civilización 2500 haces se estableció en el valle del Indo-Harappa Mohenjo-Daro. El budismo bajó a Ashoka. Inspiró stupas Sanchi, Chaityas y Villaras, con sus toranas decoradas y figuras sensuales Salavanjika. El arte greco-búdico de Gandhara mostró influencia helena en figuras en contraposto. La escultura hindú es un tsunami decorativo con dioses de múltiples brazos y cabezas y escenas eróticas Mituna. Templos como el de Kaila Sanata en Ellora o el de Surya en Konarka y el impresionante Kandarilla Mahadeva en Khajuraho son ejemplos de su complejidad. En China, las dinastías marcaron la historia del arte. Los Qin 221 hacer unificaron el imperio dejando el ejército de terracota en Xi'an y la Gran Muralla. El budismo mayana llegó con los Han. La dinastía Tang fue una edad dorada, con pagodas de aleros curvos, pintura paisajística y la invención de la porcelana. Los Song destacaron en pintura sumie y porcelana. La ciudad prohibida de los Ming es un monumental conjunto palaciego. Japón, el imperio del sol naciente, es ibecerámica Jomon y los Aniwa funerarios. El santuario sintoísta de Ise, reconstruido cada 20 años, muestra una belleza efímera y renovada. El budismo, llegado con la era Asuka, inspiró templos como Liuji. La influencia china dominó la era Nara Daijin y su gran Buda. La época Ia en Kioto vio el florecimiento de un estilo nacional, el Yamato-ge, con rollos ilustrados como la historia de Genji. El budismo se encaló en los samuráis del período Kamakura, que dejaron el gran Buda de Kamakura al aire libre. La época Edo vio el nacimiento del ukiyo-e, grabados populares que influyeron en Occidente Okusai y la granola de Kanagawa. El arte precolombino en América nos lleva a Mesoamérica y los Andes. El período lítico dejó pinturas rupestres de manos humanas. La cultura olmeca fue la madre mesoamericana 1200-400 hacer, con sus colosales cabezas de basalto de facciones negroides y sus tronos pétreos. En los Andes, la cultura chavín 1500-900 hacer unificó la región, dejando relieves complejos. La cultura de Paracas, Perú, destacó por sus exquisitos textiles funerarios. La cultura moche 37 de Cer. En Perú creó pirámides Huaca del Sol y de la Luna y orfebrería de realismo. Las enigmáticas líneas de Nazca solo se aprecian desde el aire. Teotihuacán 200.000 de Cer. Fue el primer fenómeno urbano con las pirámides del Sol y la Luna y el templo de Quetzalcóatl adornado con serpientes emplumadas. Monte Albán, de los zapotecas, era un centro ceremonial funerario. La cultura maya clásico 300-900 de Cer. Destacó en astronomía y cálculo del tiempo, con pirámides escalonadas Palenque, Uxmal y su pirámide del adivino, Chichén Itzá con el culto a Kukulcán. Su escultura en relieve y sus máscaras funerarias de jade son cruciales, y las pinturas murales de Bonampak revelan la vida cotidiana maya con un estilo realista y vibrante. Los toltecas 900-1200 de Cer dejaron en Tula sus famosos atlantes guerreros. Los aztecas o mexicas 1250-1527 de Cer fundaron Tenochtitlán con el templo mayor y la piedra del sol, narraciones simbólicas. Finalmente, del imperio incaico, siglo XV 1532, se extendió por los Andes, con su capital Cusco y la impresionante ciudadela de Machu Picchu, adaptada a la naturaleza, con una arquitectura de sillares poligonales sin argamasa. Su arte era hierático, inexpresivo, salvo en Queros. Volvemos a Europa con el arte minoico 2600-1100 hacer. En Creta, una civilización pacífica y refinada. Sus palacios laberínticos tenosos, sin murallas, se organizaban en torno a patios. Las columnas de fuste más estrecho en la base, pintadas de rojo, influirían en el orden dórico. Sus frescos muestran un naturalismo cortesano príncipe de las flores de lis, Taurocatapsia. La diosa de las serpientes testimonia una sociedad matriarcal. Le sigue el arte micénico 1700-1100 AC, de carácter guerrero y rudo, con murallas ciclópeas Puerta de los Leones y tumbas de falsa cúpula tesoro de Atreo. El megarón, salón rectangular con hogar central, fue el antecedente del templo dórico. La antigua Grecia arcaico, clásico, helenístico buscó la belleza y la proporción matemática. La arquitectura, adintelada, se erigió a escala humana con los órdenes dórico-partenón, jónico, atenianique y corintio. El Partenón de Atenas, prototipo dórico,
sigue el rectángulo áureo. Los teatros, odeones, estadios y el ágora definieron la vida pública. La escultura transitó del hieratismo arcaico Curay al dinamismo y naturalismo del estilo severo y Scóvolo de Mirón y su momento pregnante. El clasicismo Fidias, Policleto idealizó la figura humana desnuda y Adumenó, Doríforo con su canon de 7 cabezas. El estilo bello Praxíteles, Lisipo buscó la elegancia y la emotividad con la curva praxiteliana. El helenismo siglo IV Gacé viró hacia el realismo la vejez, el dolor Laoconte y sus hijos, da lata moribundo y lo colosal Coloso de Rodas. La cerámica evolucionó del geométrico al orientalizante y el estilo ático figuras negras y rojas. El mundo romano, práctico y utilitario, heredó la grandeza etrusca sarcófagos de Caere, Apolo de Beies, loba capitolina. La arquitectura romana, maestra de la ingeniería, con vino dintel y arco bóveda cúpula. Edificó templos Maison Carrée, Panteón de Roma con su cúpula monumental, basílicas, termas, acueductos Segovia, calzadas, puentes Alcántara, murallas y faros Torre de Hércules, teatros Mérida, anfiteatros Coliseo y circos fueron escenarios de espectáculos. Arcos de triunfo Tito y columnas conmemorativas Trajana exaltaron la gloria imperial. La escultura, subordinada a la arquitectura, fue realista retratos republicanos. Augusto de Primo Porta, relieve histórico. La pintura, conservada en Pompeya y Herculano, muestra realismo, riqueza cromática y perspectiva. En mosaico, adorno suelos y paredes. El arte paleocristiano surgió en el Imperio Romano. En la clandestinidad hasta el Edicto de Milán en 313, las catacumbas guardaron pinturas simbólicas Buen Pastor, peces, Crismón. Tras la oficialización Edicto de Tesalónica en 380, se construyeron las basílicas San Juan de Letrán, San Pedro, de planta longitudinal con ábside y a veces transepto, sentando las bases de la iglesia cristiana. El imperio bizantino, heredero de Roma en Oriente, vivió 3 edades de oro. Su arquitectura, dominada por la línea curva, elevó cúpulas sobre pechinas, con mosaicos opulentos en el interior Santa Sofía de Constantinopla, San Vital de Rávena, contrastando con exteriores sobrios. Su escultura creó modelos iconográficos Pantocrátor, tetramorfos, teotocos y se manifestó en marfiles díptico Barberini. Los mosaicos, con fondos dorados, representaban figuras hieráticas y semidivinizadas. El arte islámico, condicionado por la religión, se extendió desde el siglo VII. Su arquitectura se caracterizó por plantas rectangulares, ladrillo y yeserías, decoración profusa en interiores, arcos de herradura y fantasía. La mezquita es su edificio por antonomasia con quibla, mirar, Sani al-Minar. La prohibición de figuras humanas y animales impulsó la caligrafía úfica, Nasjí, el geometrismo, la cerías y la decoración vegetal ataurique, mocárabes. La cúpula de la Roca en Jerusalén y la mezquita de Damasco son obras omeyas. Los abasíres dejaron la mezquita de Samarra con su minarete helicoidal. El arte hispano-musulmán de Al-Ándalus 711-1492 floreció con el califato de Córdoba, la mezquita de Córdoba, un bosque de columnas con doble arquería y dovelas alternas, y el lujoso palacio de Medina Azahara. La Giralda de Sevilla, antiguo alminar almohade, es un símbolo de su arte. El arte nazarí en Granada nos legó la sublime Alhambra, un complejo palaciego fortaleza que integra arquitectura y naturaleza, con el patio de los leones y sus intrincadas yeserías y los jardines del Generalife. La Alta Edad Media BXDC vio el arte bárbaro, rústico y rural mausoleo de Teodorico. El Renacimiento carolingio carlomano siglo IX restauró la cultura romana con la capilla palatina de Aquisgrán, inspirada en San Vital, y valiosos manuscritos iluminados. El arte otoniano siglo X preludió el románico. En España, el arte visígodo Virocho de Cés construyó iglesias rurales con arcos de herradura San Juan de Baños. El arte asturiano siglo IX floreció en la Reconquista San Julián de los Prados, Santa María del Naranco, y el mozárabe siglo X de los cristianos bajo dominio musulmán construyó iglesias con arcos de herradura San Miguel de Escalada e iluminó beatos. El románico 11-12 de Cés, primer estilo internacional europeo, fue arte de la peregrinación, influenciado por la reforma cluniacense. Las iglesias, con bóvedas de cañón y arista, gruesos muros y contrafuertes, eran fortalezas para la gloria de Dios. Las iglesias de peregrinación francesas y el Camino de Santiago difundieron el estilo. Destacan San Sernin de Toulouse, la Abadía de Cluny y, en España,
San Martín de Fromista y la Catedral de Santiago meta de peregrinación. La escultura románica, subordinada a la arquitectura, fue didáctica, bíblica de los pobres, hierática, con figuras geometrizadas y el pantocrátor en los tímpanos. El pórtico de la Gloria en Santiago, obra del maestro Mateo 1168-1188, inicia la transición al gótico con sus figuras naturalistas y sus sonrisas. La pintura mural San Clemente de Taúl y los manuscritos iluminados Panteón de Reyes de San Isidoro de León alcanzaron su esplendor. El mudéjar XII, arte nacional español, fusionó lo europeo con lo árabe, creando edificios de ladrillo con yeserías y artesonados. La Baja Edad Media trajo la renovación cultural. El cisterciense, reacción a la riqueza de Cluny, promovió la pureza formal y la austeridad, adoptando el arco apuntado y la bóveda de crucería y prohibiendo la decoración figurativa. El gótico siglos XII-XV fue el arte de la burguesía, con sus catedrales urbanas, precursoras del rascacielos. Usó el arco ojival, la bóveda de crucería, arbotantes y pináculos para elevar los muros, creando grandes ventanales con vidrieras que inundan el interior de luz divina. Chartres, Santa Capilla de París, Catedral de León. Las fachadas con sus triples pórticos eran Biblias de los pobres. Francia vio nacer el estilo Saint-Denis, Notre Dame de París y alcanzar su plenitud Chartres, Reims, Amiens. Inglaterra desarrolló estilos propios e Art Living decorated style perpendicular. Alemania y España se inspiraron en el modelo francés Burgos, Toledo, León, mientras Italia, Siena, Florencia conservó su apego al clasicismo. El estilo isabelino en Castilla, siglo XV, fue un gótico tardío y virtuosista. La escultura gótica, liberada de los muros, buscó el naturalismo y la humanización del mundo divino, con la Virgen María como figura central pórtico de la Virgen Blanca de León. Los retablos y las vidrieras Catedral de León ofrecieron un esplendor polícromo. La pintura italiana Giotto, Siena inició el camino hacia el Renacimiento, mientras el gótico internacional y el hispano flamenco Vaney, Dalmau, Bermejo florecieron. El Renacimiento XV-XVI en Italia fue el despertar del humanismo, donde el hombre es la medida de todas las cosas. En el 400 siglo XV, Brunelleschi, cúpula de Santa María de las Flores en Florencia, y Alberti revivieron la arquitectura clásica. Escultores como Viverti Puerta del Paraíso y Donatello David d'Altamelatán recuperaron el desnudo y el equilibrio. La pintura Fra Angelico Masaccio Botticelli exploró la perspectiva y el volumen. El 500 siglo XVI, con Roma como centro, vio a los genios Leonardo da Vinci Sfumato, Mona Lisa, Última Cena, Rafael Madonnas, Escuela de Atenas y Miguel Ángel Piedad David, Capilla Sistina, cúpula de San Pedro, que elevaron el arte a cumbres insuperables. La escuela veneciana Giorgione, Tiziano, Veronese saltó el color y la luz. En el norte, el renacimiento flamenco, Vaney y la invención del óleo, el Bosco y su fantasía onírica en el Jardín de las Delicias y el alemán Alberto Durero Grunewald aportaron detallismo y expresionismo. En España, el plateresco, el estilo Cisneros y el purista abrieron paso a la austeridad herreriana, el Escorial de Juan de Herrera. La escultura española Fancelli, Berruguete, León y la pintura Pedro Berruguete asimilaron influencias italianas. El greco fines del XVI unió dos mundos, el bizantino de su origen y el misticismo español, con sus figuras alargadas y sus colores fríos, anticipando el manierismo. El manierismo, última fase del Renacimiento, buscó lo artificioso y melancólico, alejándose de la serenidad clásica. En pintura Tintoretto, Andrea del Sarto, se emplearon puntos de vista múltiples y escorzos forzados. En escultura Cellini, Giambologna, la Serpentinata alargó el canon humano. El barroco siglo XVII, primera mitad del XVIII, arte de la Contrarreforma, fue realista, popular y propagandístico. En Italia, Bernini Baldaquino de San Pedro, Estasis de Santa Teresa, fuente de los cuatro ríos, creó obras teatrales y emotivas. Borromini innovó con fachadas dinámicas y curvas. La pintura se dividió entre el tenebrismo de Caravaggio, claroscuros, realismo crudo y el academicismo de los Carracci. En Flandes, Rubens las tres gracias insufló vitalidad y sensualidad, mientras Van Dyck cultivó el retrato elegante. En Holanda, Rembrandt la ronda de noche dominó el retrato colectivo y el chiaroscuro, y Vermeer la intimidad de los interiores. Francia, Mansart, Versalles optó por un clasicismo monumental. En España, el siglo de oro vio el churrigueresco hospicio de Pedro de Rivera,
Plaza Mayor de Salamanca de Churriguera y la imaginería policromada de Gregorio Fernández. Martínez Montañés, que sacó la tragedia a la calle. La pintura española alcanzó su cumbre con Velázquez, La rendición de Breda, Las Meninas, Maestro de la luz y la atmósfera. Zurbarán, Alonso Cano y Murillo, La Inmaculada, definieron la escuela andaluza. El rococó primera mitad del XVIII, nacido en Francia, fue una exageración decorativa con temas galantes y colores pastel. Finalmente, el siglo XIX fue un crisol de ismos, el neoclasicismo finales del XVIII, primer tercio del XIX, reacción al rococó y fruto de la Ilustración y las excavaciones de Pompeya, buscó el equilibrio y la razón Jacques Louis, David juramento de los Horacios. En escultura, Canova glorificó a Napoleón. En España, Juan de Villanueva, Museo del Prado, fue su principal arquitecto. Goya 1746-1828, un genio entre dos siglos, tránsito de los cartones para tapices a la denuncia social, los desastres de la guerra, los fusilamientos del 3 de mayo y el mundo onírico de sus pinturas negras, anticipando el surrealismo. El romanticismo siglo XIX exaltó los sentimientos de la Croix, la libertad, guiando al pueblo el individualismo y la naturaleza sublime Friedrich, el mar de hielo. El realismo post 1848, con Courbet, pintó la vida cotidiana a grave plein air. La arquitectura de hierro y vidrio vio nacer el Ceristal Palace y la Torre Eiffel. El simbolismo y el modernismo finales del XIX, con su decorativismo Horta, Gaudí y sus formas orgánicas, abrieron las puertas al siglo XX. El impresionismo 1874, con Monet a la cabeza, buscó plasmar la luz y el color del instante, agotando el ciclo figurativo de la pintura y abriendo el camino a la abstracción. Manet, Degas, Renoir, Pissarro, Sisley y, en España, Sorolla, Regoyos, el postimpresionismo Gauguin, Van Gogh y su expresividad, Cézanne y su geometrización, fue el preludio de las vanguardias. El siglo XX irrumpió con el fauvismo 1905-1907 de Matisse, donde el color era fiero y arbitrario. El expresionismo Die Brücke, Der blaue Reiter, con Munch y su El Grito, reflejó estados de ánimo y la angustia prebélica. El cubismo 1907-1914, con Picasso, las señoritas de Aviñón y Braque, descompuso la realidad en volúmenes y geometrías, mostrando múltiples puntos de vista. El futurismo Marinetti opción y exaltó el dinamismo y la velocidad. La abstracción Kandinsky eliminó la figuración con variantes geométricas mondrianilíticas. El dadaísmo 1916 fue antiarte, y el surrealismo bretón, Dalí, Miro exploró el subconsciente y los sueños con obras enigmáticas y fantásticas. El realismo social histórico mexicano, con muralistas como Rivera y Siqueiros, y la potente Frida Kahlo, concluye este recorrido por los caminos de la expresión humana, una trama infinita de creación y sentimiento.